Bienvenidos a Relatos y Sincronicidades. Gracias a todos por estar ahí nuevamente. ¿Recuerdan que el domingo pasado hablamos de las plantas como alimentos desde la óptica de la macrobiótica ancestral? Hoy tengo el enorme placer de poder darle una vuelta de rosca más al misterio de estos seres, de compartir con ustedes la visión chamánica de alguna de estas que purgan el cuerpo, pero nutren y liberan en los planos sutiles, en los campos a los que nuestros sentidos son ciegos. Hoy vamos a hablar de las plantas de poder y el propósito de su uso en el chamanismo americano. Y qué gran privilegio de poder hacerlo con Alberto Segarra, un eterno investigador que comienza su búsqueda en las esquinas de la biología y llega a destino con vivencias profundas de contacto directo con nativos andinos y chamanes amazónicos. En su experiencia como guía de la selva, van a escuchar un conocimiento plausible, ajeno a la teoría, adquirido con el barro en las manos de forma empírica. Que lo disfruten. Comencemos. Bien. Bueno, aquí estamos con Alberto. Gracias, Alberto, por estar con nosotros hoy. Es un verdadero placer tenerte aquí en el canal y que puedas compartir con nosotros todo tu conocimiento. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, hoy vamos a hablar de las plantas de poder, Alberto. ¿Cuánto tiempo llevas tú con este camino, digamos, de investigación, con esta senda en donde has decidido ahondar de forma profunda? ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno, en verdad, después de acabar la carrera de biología, estuve en los Andes y me acuerdo que mi mente era muy lógica, matemática, ¿no? Había acabado la universidad, pues era muy universitario mentalmente, por decirlo. Y pasó de que cuando estuve haciendo una práctica en los Altos Andes, a 4800, tuve un problema en la muela. Se me inflamó mucho y uno de los indios con los que trabajaba me dice: tus pastillas no sirven para nada, me dijo. Tú lo que tienes es mal aire. Y tiró el blister de las pastillas así, ¿no? Me dijo, esto no sirve, me dice. Y él lo que me dijo es que cuando tú vas a un sitio en las montañas que no hay nadie, tú tienes que pedir permiso, presentar los respetos a los espíritus, las entidades de allí. Y si es que no lo haces, pues te atacan y te pueden causar algún mal, ¿no? Yo no lo creía, por supuesto, pero él me dijo, como yo no tenía acceso a las pastillas en ese momento, me dice, yo te voy a dar una sola infusión que te va a quitar todo. Y fue así. Me quitó todo el problema que tenía. Cuando me vino una vez más otro maestro de la zona con unos vapores de unas plantas, también lo hizo y se referían a eso, ¿no? Entonces fue mi primer contacto con el conocimiento que no es tangible como el nuestro, ¿no? Con el conocimiento no tan materialista, científico, razonamiento lógico y matemático del nuestro, y me dio como un insight, es como, ¿qué hay aquí, no? Hay algo más. Y bueno, después, cuando estuve trabajando en la selva del Parque Nacional del Manu como guía, hace ya como 17 años, tuve la experiencia de la primera vez de la ayahuasca, con un maestro en un lugar que se llama Infierno, cerca de Puerto Maldonado, y fue maravillosa, ¿no? Fue una ceremonia, fue un viaje increíble que me llenó mucho, ¿no? Me llenó mucho y también me llenó de curiosidad por saber más qué significa esto, ¿no? Bien, para ponernos en materia, para poder, digamos, definir a las personas que han llegado a esta entrevista, ¿qué son las plantas de poder exactamente y cuáles son, digamos, las más conocidas o las más famosas? Bueno, las plantas de poder es una de los conceptos, ¿no? Mejor dicho, de los nombres que tienen es esto, ¿no? Las plantas de poder también han sido llamados psicodélicos, psicotrópicos, plantas psicoactivas, plantas alucinógenas. Hay diferentes terminologías, ¿no? Para describir estas plantas. Yo creo que son todas las plantas que son, estaba leyendo en un libro que son cerca de 250 conocidas en el mundo. Son todas esas plantas que te acercan a un conocimiento más interior. La diferencia de las plantas de poder con el resto de las plantas es que si bien es cierto, muchas plantas causan un efecto físico en ti, las plantas de poder van a causar un efecto espiritual, si lo quieres decir. Van a tratar tu espíritu, van a tratar algo más allá que está dentro de ti. Que, por ejemplo, en Perú las más conocidas son el ayahuasca, el San Pedro.
San Pedro ha sido utilizado por los incas, por los pre-incas, y el ayahuasca, pues, el ayahuasca en general me parece que lo utilizan más de 40 grupos nativos, está registrado más de 40 grupos nativos en 6 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia. Y bueno, son plantas que te ayudan, que te limpian el alma. Es visto allí así, de esa manera. Ayudan a ver dentro de ti para poder limpiar dentro de ti lo que tú tengas. Muchas de esas plantas le llaman purga. Entonces, ¿qué significa también? Que en un aspecto, cuando yo tomo estas plantas, voy a limpiarme. Y muchas de estas plantas te producen vómitos, vas al baño muchas veces, y en un aspecto tú estás quitando esas emociones cargadas que tienes dentro, ¿no? El chamanismo es descrito como de las primeras religiones que han existido. Y entendido el chamanismo como ¿qué? Como la forma de... Porque religión, uno de los conceptos de religión viene del latín religare. Lo consideran así, religar es volver a unirme. Entonces, si consideramos que ese concepto está bien, el religar, el volver a unirme, los procesos chamánicos van a volver a unirte al todo. Por eso, en muchos cantos chamánicos se le canta al sol, se le canta al agua, se le canta a la tierra, considerando que yo también tengo sol, tengo energía, ¿no? Tengo agua, tengo tierra, tengo minerales. El canto hacia afuera viene a ser un canto hacia adentro. Es como volver a encontrarme conmigo mismo. Hay otro término también que lo han utilizado muchos investigadores, porque estas plantas de poder han sido investigadas por las universidades, por científicos del mundo, y le llaman enteógenos. Es reconocer al Dios que está dentro de nosotros. Así, grandes científicos como Schultes, Gordon Watson, que trabajó con la manita muscaria y los psilocibes, que dio a conocer al mundo el poder de los psilocibes, y pues Jonathan Ott y otros investigadores le dieron esta connotación, enteógeno. Muchos antropólogos están en el proceso también, y hay muchos libros de antropología que han tratado este tema, es cómo funcionan estas plantas, por qué es que te conectan con tu ser interior. ¿Existe algún embajador? ¿Quién es el responsable de haber traído todo este conocimiento, digamos, a Occidente? Porque estamos hablando que un conocimiento que ha estado siempre presente. Vamos a centrarnos ahora en el Amazonas, en las culturas amazónicas. ¿Quién lo ha traído a la luz? ¿Hay algún responsable que lo haya desplegado? Que se me venga a la mente, podría decirte de que han sido una serie de investigadores, ¿no? Por ejemplo, Richard Evans Schultes, es un tremendo investigador de Harvard que publicó un libro de las plantas de los dioses, pero a partir de allí se ha generado una serie de movimientos por los cuales muchos investigadores se han acercado a esto. Castañeda también ha sido un antropólogo, aunque es muy criticado Castañeda por muchos antropólogos que consideran de que parte de lo que cuenta él no es real, pero sin embargo le ha dado al asunto, ¿no? Se me ocurre también, por ejemplo, a Alejandro Jodorowsky, que estuvo muy cerca de María Sabina, la tremenda chamana que trabajaba con los psilocibes de México, con la zona mazateca, que fue una chamana curandera que trabajó y hizo mucho bien a muchas personas como curandera, y bajo la lente de Jodorowsky, que era una visión bastante racionalista, él logra decir, no sé si es la mejor prestidigitadora del mundo o es realmente una curandera, pero veo que lo que hace funciona a nivel real. Hay un libro también que saca Jodorowsky que se llama Psicomagia, y en este libro él habla acerca de que cómo es que el ritual tiene un lenguaje simbólico. Es decir, por ejemplo, en el ritual yo pongo flores rojas y pongo flores blancas. Lo rojo significa, por decirte, el cuerpo, y lo blanco significa lo etéreo. Todo ese lenguaje es simbólico. Y nosotros tenemos dos hemisferios, el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. El izquierdo controla la parte derecha y es la parte lógica, matemática, racional. Y el derecho, pues, es la parte ilógica, simbólica. Entonces, una de las explicaciones de Jodorowsky es de cómo es que funciona la magia en general, no el chamanismo, pero que el chamanismo también se nutre de la magia, es de que todo ese lenguaje que te da en los rituales, en sus formas ceremoniales, está hablando a tu inconsciente.
Entonces ahí vamos hablando un poco de Jung, lo que te habla del proceso mental, ¿no? O la conciencia, que engloba a varias funciones, ¿no? La función mental, como yo entiendo el mundo a través de la mente, del intelecto. También te habla del sentir, a través de las sensaciones agradables o desagradables que tenga. Te habla de la percepción, que ya no es una parte racional. El percibir es el sentir más interno, que no está asociado, no tiene ninguna relación, no estoy relacionando nada. Y el intuir también. Entonces estamos hablando de que existen partes de nuestra conciencia que no están iluminadas. Justamente el tema, por ejemplo, de la ayahuasca, es cuando yo tomo ayahuasca, yo estoy entrando en mi inconsciente personal, que viene a ser el inconsciente. El consciente es todo lo que percibo, que sé, lo considero como parte de mí, ¿no? Pero hay parte de mi todo, de mi psique, que no lo estoy considerando, y viene a ser el inconsciente. El inconsciente es todo lo que reprimo, todo lo que tal vez no considero. Por eso para mí la importancia en este caso de que estamos hablando del tema de la ayahuasca, es como, por ejemplo, inconscientemente, un problema que yo he tenido de pequeño, no lo he digerido, no lo he procesado. Se queda allí, me está molestando. Cuando no lo proceso, no lo metabolizo, es como comer algo y no metabolizarlo. Metabolizar significa que absorber lo bueno, y lo que no me sirve lo desecho y lo suelto y ya no lo pienso más. Si es que yo no proceso, si yo no digiero una emoción negativa, va a estar latente en mí, va a estar en el plano inconsciente, porque conscientemente me produciría mucho dolor el tenerlo en mi día a día, este proceso. Pero inconscientemente, es decir, como que está debajo de la alfombra, y como no lo proceso, como no lo barro, como no lo digiero, siempre me va a molestar. En un aspecto, el ayahuasca hace que tú contactes con ese inconsciente personal, pero también con el inconsciente colectivo, que es un paso más allá, ¿no? El inconsciente colectivo sería más bien todo este conjunto de memorias que lo hemos adoptado per se, que nos los han dado, que la cultura nos los ha dado, y que pueden ser no buenos para nosotros, pero que lo tenemos dentro. Todas esas memorias, nosotros como seres humanos, cada uno tiene una historia personal, pero también tenemos historias familiares. Es decir, emocionalmente, mi familia se mueve de una manera o de otra manera. Es como decir, llámalo como una carga, llámalo como una herencia. Tenemos una herencia tremenda. ¿Desde cuándo? Pues la herencia de toda la humanidad. Tenemos las memorias de la humanidad dentro. Algunos investigadores desde hace mucho tiempo se habla que somos tricerebrados. Fuera de tener 2 lóbulos, también tenemos 3 cerebros. 3 cerebros, ¿qué significa? Significa que tenemos la corteza frontal, la materia gris, que es típicamente desarrollada por los humanos, pero también tenemos una parte de los mamíferos y tenemos una parte reptiliana más profunda. Jung habla que venimos a un mundo de psicosis, un mundo de neurosis, un mundo neurótico, es decir, que tenemos un conjunto de conocimientos que no han sido procesados, nosotros los adquirimos. Entonces él habla que la idea es, a partir de que yo soy consciente, ¿qué es lo que me han dado? Sacarme esas capas, pelar esas capas que no son para mí, pueden ser para la sociedad en general, que las ha adoptado desde hace milenios, pero que no son para mí en particular. La idea es integrar el consciente con el inconsciente. Al tener un lenguaje fluido de mi parte, digamos, racional, matemática, analítica, mi parte humana, con mi parte más instintiva, porque estamos hablando de una de las funciones del consciente o de la mente. La parte racional, también tenemos la parte irracional, la parte intuitiva. La parte intuitiva ha sido callada. A partir de la mitad del siglo XIX, la psicología, sí que viene, en griego es mariposa, pero se refiere a qué? Al aleteo de la mariposa, a lo volátil, a lo insustancial, traducido como alma, que no es específicamente en griego alma, pero se refiere a la psique, es alma. Pero hablamos de que a partir de la mitad del siglo XIX, hemos olvidado esa parte.
¿Por qué? Porque nos hemos hecho totalmente científicos, lógicos, matemáticos y racionales. Todo lo que no entre en ese cuadro no es admitido. Jung habla de que el inconsciente es el socio mayoritario de nosotros. El 95% de nosotros es inconsciente. Nos movemos inconscientemente. Me levanto, me alisto, me lavo la cara, tomo mi café. No estoy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy como en piloto automático. Entonces, justamente una de las maneras es llegar a esa parte animal y a partir de esa parte animal limpiar mis memorias, contactar con esa parte tremenda que somos nosotros, con la intuición. ¿Cómo funciona entonces el contacto de mi ser con la planta? Cuando yo introduzco la planta en mi organismo, ¿qué sucede allí desde el punto de vista chamánico? Pues desde el punto de vista chamánico te podría decir, cuando he estado con chamanes, con maestros en la selva, el chamanismo, como te decía, amazónico que conozco y un poco que el chamanismo inca o de los queros que conozco, es que cada cosa que existe en la naturaleza tiene un espíritu. Le llaman, por ejemplo, los indios le llaman Hawaii, y Hawaii que es una vida, pero vida entendido como ¿qué? Como vibración, ¿no? Entonces, yo lo que te podría decir es que en el caso de la ayahuasca, cuando tú ingieres el ayahuasca, tú estás ingiriendo el espíritu de la planta, ¿no? Desde el punto de vista bioquímico, el ayahuasca de la manera tradicional, porque hay muchísimas formas de preparar ayahuasca, pero de la manera más estándar que se puede encontrar la ayahuasca, digamos, en la Amazonía, es combinando dos plantas, que una es la liana, que es esta de aquí, es una liana, es una trepadora, que puede ser de este tamaño, puede ser mucho más gruesa, y existe también otra que se llama la psicotria, que pues cada una tiene un particular químico. En el caso de la liana están las betacarbolinas. Las betacarbolinas vienen a ser compuestos como armina, como armalina, tetridoarmina, que la ciencia ha probado que son inhibidores de la monoaminoxidasa, es decir, los inhibidores de la monoaminoxidasa desde hace, me parece, 50 años se están utilizando en la psiquiatría como antidepresivos. Estamos hablando que es un antidepresivo natural usado por las tribus amazónicas desde hace miles de años. No se tiene un registro exacto desde hace cuánto se usa en la Amazonía. Algún registro habla de cerca de 1000 años, pero presumiblemente existe mayor antigüedad de ello. El DMT, que es otro de los componentes de la ayahuasca tradicional, es encontrado en la psicotria, y el DMT es la dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina ha sido encontrada en todos los organismos vivos mamíferos y es producida, según investigadores, en la glándula pineal. La dimetiltriptamina sería la responsable de las visiones que uno tiene en el sueño y también sería responsable de las visiones que uno tiene en las experiencias cercanas a la muerte, que una de las consecuencias de la ayahuasca también es esa, o mejor dicho, uno de los efectos. Cuando uno está en el trance de la ayahuasca, uno siente que va a morir. La muerte no es una muerte física, viene a ser la muerte del ego. Yo puedo verme a mí mismo de fuera. Al verme de mí mismo de fuera, no existe ese juzgar tan fuerte. Y también me hace contactar con el resto de energías sutiles que están en este planeta, pero no se manifiestan de una manera cotidiana, ¿no? Yo creo que al tomar las plantas de poder van a permitir que entremos a ese mundo que no es tangible. Y bueno, como te digo, la ciencia moderna desde hace ya mucho tiempo ha comenzado a investigarlas a nivel químico. En el 2018 una universidad de California había encontrado en el ayahuasca componentes que sirven para la neurogénesis, la plasticidad neuronal. ¿Y qué viene a hacer esto? Pues que morfológica y funcionalmente van a hacer que las dendritas de las neuronas se prolonguen y también va a crear nuevas redes neuronales. O sea, hablando en claro, en un aspecto, si yo tengo mayores ramificaciones de las dendritas y mayor funcionalidad de ellas, voy a poder entender mejor las cosas. Es como lo decía Claudio Naranjo, imagínense que nosotros somos un campo o que somos una casa, una construcción, pero que solamente usamos la sala de estar y no pasamos de la sala de estar. Somos más, tenemos más recuerdos personales de toda nuestra vida como individuos, pero también tenemos esas memorias que nos han sido legadas por todos nuestros antepasados, por todas esas memorias de la raza humana.
y no solo de la raza humana. Porque ¿qué pasa cómo es que existen estas experiencias de ver jaguares y ver serpientes en personas que no tienen la misma cultura de los jaguares y las serpientes, como europeos, por ejemplo, que la toman en Europa, la ayahuasca, y ven lo mismo que ven estas otras personas en otra parte del mundo con otra cultura? Pues habla de los arquetipos. Si lo quieres de una manera, al tomar estas plantas, es como que tú te metes dentro de ti y vas a revisar todo tu sistema de vida, el que está iluminado y el que no está iluminado. La idea es ese, ¿no? Es iluminar tus zonas que no, para de esa manera poder aprovechar más, ¿no? Como mismo decía Claudio Naranjo, es si yo tengo un campo muy grande y no conozco ciertas partes, no voy a poder aprovechar esas partes, no voy a poder entender mi totalidad si hay partes que no exploro, que no le doy luz a esas partes, ¿no? Y desde tu experiencia con culturas indígenas y con chamanes, ellos entonces conciben que ese espíritu, al ingresarlo dentro de nuestro cuerpo, toma contacto, digamos, con nuestro espíritu y nos aporta conocimiento. ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso de que nos permiten ver? Pues hace unos años hice un curso se llama Esencias Florales, con un maestro que se llama Mark Moll, y hizo una experiencia muy interesante y muy bonita. Nosotros estamos meditando en un bosque de sabinas y él nos dice cada uno abrazar a las sabinas, tratar de meditar, sentir su textura, su olor, pues meditar, ¿no? Meditar con las sabinas. Al cabo de un momento, cuando acabamos el ejercicio, porque como tú sabes, las esencias florales se basan de las propiedades sutiles de las plantas, como el conocimiento que cada planta tiene, ¿no? Pero a nivel sutil, no a nivel químico. Cuando nos preguntó a cada uno qué habíamos sentido, había muchas coincidencias en lo que habíamos sentido. Es decir, cada planta, cada ser, cada piedra tiene una vibración. Cuando yo estoy en una meditación profunda, voy a poder sentir ese conocimiento, esa vibración. En el caso, por ejemplo, de la ayahuasca, cuando tú tomas, se te van a presentar visiones. Y pasa a veces de que, de acuerdo a la planta que tomes, que estés dietando, por ejemplo, el maestro te va a preguntar, ¿qué es lo que has visto? Y cuando tú le dices, ¿qué es lo que has visto? ¿Cuál ha sido la forma que has visto del espíritu? Él te va a decir, es así. O sea, que es algo que cuando estás en el camino pues del curanderismo, el chamanismo, vas a poder comprobar y que el mismo maestro puede comprobar. Es una parte como inexplicable. Es el ver justamente esas entidades que están, esos espíritus, esas vibraciones que están, pero que no las vemos usualmente. La psicología transpersonal ya lleva tiempo incluyendo este tipo de compuestos, considerados por supuesto como compuestos químicos, sin la visión, digamos, chamánica del espíritu. ¿Pero qué dice la ciencia de todo esto? Bueno, hay muchos científicos, por los 60 hubo como una especie de boom de investigaciones en Princeton, en Harvard, en las universidades de California, de San Francisco. Hubieron muchas universidades del mundo, en Brasil también, muchas partes del mundo que atendieron este tema, se interesaron por el tema. Existen muchos investigadores que están trabajando desde hace como 30 años. Claudio Naranjo incluso empezó, me parece que en el 50 o en el 60 Claudio Naranjo empezó a trabajar con ayahuasca, con armalina, para tratar problemas postraumáticos. El problema que se enfrenta a la ciencia actualmente es la legislación. En muchos casos, pues las legislaciones de la mayoría de países no permiten la investigación a niveles extensos, pero hay muchísimos investigadores, hay muchísima gente, neurofisiólogos, biólogos, doctores, psiquiatras y psicólogos que han utilizado, Stanislav Grof, por ejemplo, también, que han utilizado las plantas de poder para tratar adicciones. Obviamente, como tú me dices, en muchos casos el trabajo científico ha sesgado, ha cortado todo lo que envuelve a la tradición chamánica, ¿no? Porque las pruebas se van a hacer en un laboratorio controlado, inyectando muchas veces la sustancia a las personas, pero han tenido grandes avances en el tratamiento de estrés postraumático, en el tratamiento, por ejemplo, de depresiones profundas o depresiones leves también, con psilocibina. Se ha demostrado que ayuda grandemente a liberarnos de estas cargas emocionales. El tema es que, como mencionaba Jonathan, tenemos muchos neurotransmisores que son muy similares a los principios activos de estas plantas que tomamos.
y también de sustancias derivadas de animales, como el caso del 5-DMT, del bufo alvarius. Entonces, imagínate que son llaves, o mejor dicho, que tenemos cerraduras, y estas llaves de las plantas van a hacerle a esas cerraduras, y eso va a hacer que nosotros abramos parte o visitemos parte de ese todo que tenemos, que a veces no lo visitamos. Entonces, yo creo que espero, porque cada vez yo creo que está avanzando mucho actualmente el uso de la ayahuasca, aunque existe el problema y el peligro, ¿no? Que si no es llevado de la manera adecuada, puede ocasionar también daño, como todo, ¿no? Hay que saber usar el ayahuasca, darle el contexto. Para mí el contexto es muy importante, ¿no? Lo que te decía, lo que es la ceremonia propia de la ayahuasca, en su contexto, el chamán pone una serie de elementos que hablan a tu inconsciente en la ceremonia, que va a ser diferente que si tú lo haces en un laboratorio, ¿no? En una oficina cualquiera. Sin embargo, la persona que guía pues tiene que ser muy consciente de esto y tiene que haber alguien que lleve la ceremonia. En el caso de la ayahuasca hay otras plantas que no necesitan tanta asistencia, ¿no? Pero es un tema delicado. No es que cualquiera puede hacerlo. Existen contraindicaciones también a nivel físico, como por ejemplo cuando uno tiene problemas del corazón, pues es mejor abstenerse. Y también cuando uno tiene problemas de medicaciones o cuando está medicándose, cuando ha tenido un uso muy alto de alcohol o drogas, tampoco es que puede tomar ayahuasca. Puede ocasionar problemas muy, muy, muy serios, hasta la muerte, ¿no? No es frecuente, pero puede pasar. ¿Cómo aconsejas si existe alguien que le atraiga? Porque también se habla de que existe una llamada, ¿verdad? De que esos espíritus llaman de alguna forma. Hay personas que no lo van a tener en la vida y lo van a rechazar, lo cual es totalmente entendible y aceptable, y hay personas que van a sentir esa llamada de la que se habla. Ahora, ya que entramos, digamos, en la parte operativa, ¿cómo tú aconsejas? ¿Cómo aconsejarías a una persona que siente esa llamada? ¿Cuál es el entorno correcto? ¿Cuál sería la forma prudente, la forma sabia de poder vivir esa experiencia? Pues yo te lo diría, ¿no? Que con conciencia, con mucha conciencia, ¿no? Utilizando justamente lo que te digo, cuando yo fui a la selva justamente a buscar maestros, tuve esa misma duda, ¿no? ¿Cómo voy a elegir un maestro dentro de tantos que hay aquí, en Pucallpa, y cuál es el mejor maestro? Entonces me guié por mi parte mental, me guié por mi sentir y también por mi percepción y mi intuición. Yo creo que esos serían los elementos, ¿no? Una persona que está en este camino se siente la vibración de una persona que lo está haciendo de una manera que realmente quiere ayudar a las personas, o las personas que están, muchas personas están por ego o por dinero. Actualmente existe mucho ese tema, ¿no? Así que con mucho cuidado, mucho show, por supuesto, sí. Aún en los nativos es increíble, pero he estado yo cerca de nativos que son chipivos incluso, pero que se han dejado seducir por lo otro, ¿no? Así que no llegan a ser buenos maestros. Pues yo le recomendaría a las personas que sienten el llamado que hagan esa búsqueda desde ese punto, ¿no? El corazón les sabrá decir quién es el que es verdadero y quién es el que no, porque es un tema en que no se puede dejar nada suelto en la ceremonia. Puedes abrir puertas que no se cierran y tampoco es bueno eso, ¿no? ¿Tú crees que es sensato hacerlo fuera de un entorno de la naturaleza? ¿Crees que tiene sentido el hacerlo fuera de la selva? Pues en un momento me lo planteé, y mira tú que fuera de la selva yo he tomado aquí en Europa con muy buenos maestros la ayahuasca, y en un contexto que no era precisamente el de la selva, y me ha ayudado mucho en los momentos estos, ¿no? Ahora hablemos de que existe la globalización, y así como todas las plantas, pues el café, que era de una zona de Arabia, ha llegado a todos los países, o el tabaco ha llegado al resto de países, o los tomates, o las patatas. Pues si es que es llevada bien la ceremonia, si es que es llevada con conciencia, con responsabilidad, con amor y conocimiento, pues yo creo que está bien. Pero como te digo, hay que tener mucho cuidado en algunos casos. Una de las cosas que decía Claudio Naranjo acerca de Sócrates, ¿no? Que había dicho hace mucho tiempo Sócrates, que nos hemos olvidado, acerca del viaje interior, ¿no? Del conócete a ti mismo.
A partir de conocernos a nosotros mismos, vamos a poder llevarnos mejor en la vida, en nuestras relaciones, vamos a poder contactar mejor con el medio, ¿no? Existe un compuesto que ha sido desarrollado a partir del ergot, del hongo del centeno, que es el LSD, que en un aspecto ha cambiado nuestra manera de percibir las cosas. La salvia divinorum, el oloriuki, que viene a ser también un compuesto que es similar al LSD utilizado por los nativos mexicanos. Existen muchísimas plantas. El bilco también es una planta, la yurema, una planta del Brasil. Existe muchísima información acerca del tema, ¿no? Para el chamanismo, ¿cuánto hay de respeto por este uso de las plantas? Yo te diría una cosa, ¿no? Que leí un libro de chamanismo de Mircea Eliade, que es un gran antropólogo, fue un gran antropólogo investigador de este tema, y habla de que las tradiciones chamánicas ya han llegado hacia nosotros mezcladas. Ya no existe una tradición chamánica intacta. En poquísimos casos existe la tradición chamánica intacta. Sin embargo, yo lo que te diría, si es que uno quiere seguir este camino, quiere caminar esta vía, pues justamente la idea del chamanismo es el respeto a todo lo vivo. Y todo lo vivo es todo lo que se encuentra en este plano, ¿no? Para los indios queros, por ejemplo, las piedras están vivas también, las montañas están vivas, el agua de los lagos están vivos. Entonces ellos, a través de la meditación pura, se contactan con los lagos, con las lagunas, con las montañas. Y entonces, para mí, la experiencia de la ayahuasca también es una manera de encontrar lo sagrado del todo, ¿no? De encontrar lo especial, lo maravilloso de la vida, ¿no? Entonces, al tú sentir como siente, al tú entrar en ti, estás entrando en el todo, porque nosotros somos una parte del todo. Al descubrirme, yo voy a descubrir el todo. Y es una herramienta también para sentir la maravilla de la vida dentro de mí y para poder respetar a las otras entidades que están aquí. Las tradiciones chamánicas puras, por decir que los indios queros tienen gran respeto a las lagunas, gran respeto a los ríos, a las montañas. Para ellos sería impensable contaminar las lagunas, poner fábricas y destruir las montañas, los apus. Y ellos tienen contacto a través de la meditación solamente con estas entidades. Utilizan, me parece, muy poco el San Pedro, en este caso, ¿no? Hay otros grupos nativos que utilizan el San Pedro para contactarse con los espíritus, pero la tradición chamánica en la que vibro mucho, justamente te habla de ese respeto, ¿no? Que somos una parte del todo. Como una parte del todo, estamos conectados con el todo. Entonces, estas plantas de poder sirven para conectarnos con el todo. Y obviamente, al conectarte con el todo, al sentir lo sagrado dentro de ti, vas a poder respetar a lo sagrado que está fuera de ti. Bueno, Alberto, ha sido realmente un placer escucharte. Se siente que lo tienes integrado hasta en la parte más minúscula de tu ser, a este saber. Te agradezco por haber compartido esta visión tan olvidada y tan dormida hoy en día, y es un placer el poder escucharlo de la mano de una persona que viene de un ámbito científico, que tiene una formación académica científica y sin embargo nos ha hablado de todo un conocimiento, como bien has dicho antes, intangible. Así que te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a ti, a mí, encantado. Alberto, nuevamente agradecerte por compartir con nosotros la senda del mago, estos saberes que son socios del secreto y que desde el respeto se esconden de la ambición de poder. Qué generosidad hay en la naturaleza, ¿no les parece? Parece ofrecernos todo y más de lo que podríamos imaginar. No hay mayor ciencia ficción que la realidad a la que están expuestos nuestros sentidos ante la abundancia y misterio de ella. Las ventanas que amplían las puertas de la percepción están escondidas en los seres que pintan el horizonte de verde. Seguiremos con el mundo del chamanismo. Estén atentos a los relatos que se vienen. Gracias.